Dentro de la mayoría de los mitos que forman parte de la historia de diferentes culturas antiguas del mundo, encontramos un gran número de figuras, símbolos y personajes característicos. Una de estas criaturas más famosas y con mayor aparición es precisamente el unicornio, considerada como una criatura mitológica. El unicornio, por lo general, aparece representado de la misma manera. En muchos de estos mitos se le simboliza como un caballo de color blanco que cuenta con unas patas de antílope. Otra de las principales características de este unicornio tiene que ver con sus ojos y la barba de chivo, además de llevar en su frente un cuerno. También es importante mencionar que con el transcurrir de los años, el unicornio ha venido cambiando su apariencia física o representación dentro de la mitología. En las representaciones un tanto más modernas, se deja ver prácticamente igual a un caballo, con la única y notable diferencia del cuerno en su frente. Lo cierto es que esta criatura mitológica conocida como unicornio ha tenido importante participación en muchos mitos y leyendas. De hecho, se le puede considerar como protagonista principal de grandes narraciones y cuentos que han marcado historia a través de los años. En la Edad Media significa fuerza y estaba descrito como un extraordinario animal que tenía la habilidad o poder de derrotar a muchos otros animales de impresionante fuerza física. Incluso en muchas oportunidades logró imponerse frente al gigante elefante, que para esa época era considerado como uno de los más fuertes. Vale la pena destacar que se conocen al menos 3 versiones o hipótesis diferentes que tratan de explicar cómo fue la aparición de la leyenda del unicornio dentro de la cultura europea. La primera de estas hipótesis tiene sus orígenes en las exploraciones griegas, romanas y Macedonia hasta Tailandia. Para esa época, se tenía conocimiento de la presunta existencia de criaturas de un solo cuerno, probablemente rinocerontes indios. Recordemos que el hipopótamo llegó a ser denominado como caballo de río por parte de los exploradores griegos. Partiendo de ese punto, entonces, resulta bastante lógico suponer que estos exploradores griegos también describirían a un rinoceronte indio como un caballo con un cuerno sobre la cabeza. La segunda hipótesis guarda sus orígenes en los pueblos vikingos, quienes tenían la costumbre de comercializar en el interior del continente europeo dientes de narval. Las primeras representaciones artísticas conocidas de este cetáceo en el interior de Europa eran parecidas a un unicornio marino. Muy probablemente, y puesto que el mito está documentado desde la antigua Grecia, los pueblos nórdicos tan solo aprovecharon la leyenda preexistente para vender colmillos de narval como si fueran cuernos de unicornio, asociados a todo tipo de propiedades curativas. Por último, encontramos una tercera hipótesis que tiene su origen en el hallazgo ocurrido en el año 2008 en el Parque Natural de Prato, situado en Italia. De acuerdo a la documentación del hallazgo, se menciona el descubrimiento de un corzo con un único cuerno en el centro. Muchos aseguran que este tipo de hallazgo pudo haber ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de la historia. En la Reserva Natural de Prato mantienen la creencia de que un corzo con un solo cuerno, tal como se halló en esa zona italiana, pudo ser el origen real de este mito
ampliamente conocido en nuestros tiempos. También hay casos de cabras que han nacido con los cuernos fusionados en uno solo. También se puede mencionar otros casos, por ejemplo el de la cabra Lancelot, del ilusionista Oberon Zell, que aparentemente fue manipulada quirúrgicamente, basándose en las averiguaciones del biólogo Franklin Dove, para que creciera con sus dos cuernos fusionados, como si fueran uno. A este tipo de cabras suele denominarse en el argot popular como cabras unicornio. Según los estudios, las primeras versiones del mito del unicornio tienen sus orígenes en Ctesias, considerado como uno de los más destacados e influyentes historiadores griegos del siglo V a.C. y datan del año 400 a.C. Este personaje hace alusión por primera vez al unicornio en su libro sobre la India. En dicha obra, el historiador describe a la criatura mitológica como un animal silvestre, perteneciente a la India, y destaca su similitud con el caballo, aunque hace mención a unas diferencias. Por ejemplo, su cuerpo albo, la cabeza púrpura y los ojos de color azul intenso. Se podría decir que es una de las primeras descripciones que se conocen acerca de la criatura. El historiador griego Ctesias también hace referencia en su libro acerca del cuerno de este animal. Según su descripción, este cuerno presentaba un color negro, con la punta roja y la base blanca. También llegó a asegurar que el cuerno en la frente del animal poseía propiedades medicinales que eran capaces de sanar a aquellas personas que tenían problemas estomacales, epilepsias o que habían sido envenenadas. Con el transcurrir de los años fueron saliendo a la luz nuevas versiones acerca del mito. Muchas apuntaban a características físicas un tanto diferentes a las narradas. Ahora, el animal era descrito de color blanco, con cuerpo de caballo, barba de chivo, patas de ciervo y cola de jabalí o de león, con un cuerno espiral en su frente que crecía recto hacia adelante. La historia apunta que esta criatura, conocida como el unicornio, era un animal que mantenía hábitos solitarios, además de presentar una conducta un tanto esquiva comparada a la de otros animales. Sin embargo, a pesar de ser esquivo, también se mostraba como un animal salvaje y violento, por lo que su caza habitualmente era bastante complicada. Los nobles medievales enviaban cazadores hacia la India para dar caza al unicornio. También mantuvo su impacto positivo durante la Edad Media. En esa época, esta criatura fue admirada principalmente por su cuerno, debido a que se tenía la creencia que esa parte del animal aportaba una protección especial contra todos los venenos. Además, el cuerno era visto como un amuleto contra diversas enfermedades, lo cual hacía muy longevo a quien se lo administraba. Los nobles y hombres notables buscaban estos dones consumiendo ese cuerno en forma de polvo y en la bebida y comidas, preferiblemente en una copa fabricada del mismo material. Para obtener este remedio contra la muerte, los nobles medievales cancelaban cifras realmente impresionantes. De esta manera, creían que jamás podrían ser envenenados.